Muy bien, señoras y señores, este bloque, el objetivo principal era hablar de Canamérica, porque se viene el cuarto encuentro americano de profesionales expertos en fitocannabinoides el 9, 10 y 11 de febrero de 2023 en Quito, Ecuador. Pero me encuentro con un libro abierto, una eminencia, el doctor Sergio Sánchez, desde Chile. Es médico cirujano, es magíster en salud pública, es presidente de Canamérica, preside también la Fundación Latinoamérica Reforma, experto en política de drogas y seguro el currículum sigue, pero lo vamos a recibir mejor. Doctor Sánchez, un placer recibirlo. Bienvenido a Cultura Cannabis. Gracias Leo por la oportunidad de participar contigo en esta conversación. Saludos a Mariela también. Saludos a Mariela, muchas gracias por el contacto, muchas gracias Doc también por su predisposición. Y bueno, podríamos estar días hablando de salud pública también, ¿no? No tanto por sus beneficios en esta parte del mundo, sino más bien por sus falencias o retrasos. Y me quedo con esta palabra porque este mes se ha rechazado la reforma constitucional en Chile, lo que hace que siga vigente la Carta Magna impuesta por la dictadura hace 41 años. Arranquemos por ahí, Doc. ¿Cómo le impacta esta situación? Bueno, era una propuesta constitucional bastante progresista, bastante garantista, tenía bastante meticulosidad en el diseño de derechos de tercera, segunda y tercera generación. Pero bueno, aparentemente el ejercicio didáctico de enseñarle a la gente de qué se trataba no convenció. Yo creo que el pueblo chileno entendió de qué se trataba y no le gustaron ciertas cosas que ahí aparecían y bueno, lo rechazó y parece que tiene que ver con las autonomías territoriales que se estaban señalando, tiene que ver con la eliminación del Senado, que Chile es un país fuertemente presidencial y que la gente valora aparentemente un equilibrio entre los poderes. Y tiene que ver también con la falta como dije, de claridad para poder transmitir de qué se trataban los efectos, digamos, en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Pero el proceso constituyente no se ha detenido, las autoridades, el presidente y los parlamentarios han dicho que igual manera hay que presentar un nuevo texto, una nueva propuesta constitucional que será para los próximos 2 a 3 años, digamos, para que la gente la sancione nuevamente. La Fundación Latinoamérica Reforma se puso como meta posicionar en la agenda la reforma política de drogas en Chile. ¿Esta cuestión es más difícil ahora? Bueno, no realmente, porque nosotros estamos, digamos, el lobby que nosotros hacemos o el cabildeo que nosotros hacemos en los distintos países y lugares donde estamos se basa fundamentalmente en una lectura de las convenciones internacionales de control de drogas del año 61, 71, en esas cartas aparece claramente señalado que el uso para fines medicinales y de investigación científica está garantizado y debe ser garantizado por los estados. Y esa es una normativa que está por sobre las constituciones nacionales. Eso es una cosa interesante porque en el debate que hay ahora entre globalistas y nacionalistas, en el fondo la postura globalista reconoce la preponderancia de estos textos legales internacionales por sobre las constituciones nacionales. Entonces, en cierta medida, los estados-nación están obligados a reconocer que estos textos tienen que estar adecuados en las legislaciones nacionales. Y por eso que el trabajo consiste básicamente en convencer a las figuras políticas que tienen que adecuar sus legislaciones a lo que la legislación internacional está solicitando. Claro. Ambos países, Chile y Argentina, coincidimos que falta urgente acondicionar el sistema de salud pública. En Argentina se propuso varias ideas que todavía no se concretan. Tengo la voz de mi compañero con quien compartimos este programa, el doctor Carlos Laje, ex preso político, sigue con su causa vigente por cannabis medicinal. Si quiere lo escuchamos para escuchar después su reflexión. Bien. La ley es muy clara
y en ese sentido creo que hay una deuda pendiente desde el punto de vista político, no solamente de los que representan al ReproCam, sino quienes son las autoridades que están por encima de ellos, porque la ley decía muy bien claro que la receta que se le daba al paciente para poder gestionar el ReproCam era de orden público, del tercer sector, obras sociales y prepagas, y del orden privado. Entonces se tiene que generar de manera urgente, y voy a apoyar a donde me llamen, a donde sea, y si no lo haré así, lo voy a crear yo, como tantos años pasé siendo parte de servicios de especialidades médicas en hospitales públicos, pasé casi la mitad de toda mi vida en el hospital público como mi padre. Tienen que existir los servicios de cannabis medicinal en los hospitales públicos municipales, provinciales y nacionales para poder expedirle la receta del ReproCam a todas las personas y poder hacer también el trámite. No puede ser que esto sea una cuestión de también algunos privilegiados que solamente pueden pagar el trámite y que después también pueden pagar todo lo que significa poder cultivar. Deudas pendientes, como siempre decirte que no solamente tiene que ser el autocultivo con fines medicinales y ahora las ONG metidas de lleno todo esto, sino que también se tiene que hacer el tema del expendio en farmacias, de todo lo que tiene que ver con preparados magistrales, y lo más importante de todo, que es para mí entender, que es el cultivo solidario, es que a mí no me lleven preso por cultivarle a una persona que por ciertas circunstancias no puede cultivar. Radio Cannabis. ¿Qué opina, Doc? Sí, mira, es interesante. Hay países donde esto está ocurriendo ya. Hay países como Israel y como Alemania, donde el sistema de alguna manera está garantizando, el sistema de salud garantiza que el paciente pueda tener acceso a estas medicinas, tal como propone el doctor, de manera natural, de manera garantizada por el Estado. Y sin necesidad, digamos, de tener que incurrir en los gastos adicionales que supone toda esta reglamentación que tenemos, digamos, similar en Chile y en Argentina respecto a las asociaciones de cultivo. Y a mí me parece del todo razonable. Me parece que es una meta en la que nos debiéramos fijar los próximos años, digamos, o meses, dependiendo, digamos, de las voluntades políticas, pero me parece totalmente razonable que uno pueda acceder en un hospital a la mejor medicina disponible. Y en el caso de la medicina canábica sabemos que tiene gran utilidad en pacientes que requieren alivio del dolor, por ejemplo. Entonces me parece totalmente lógico. Me parece lógico, y también comparto los desafíos que él está señalando, ¿no? De las cosas que quedan pendientes. Yo creo que los países que han avanzado en las reformas a la política de droga lo han hecho separando un poco las aguas del uso medicinal y científico de los derechos de los consumidores de droga. Y por lo tanto, cuando los países se mueven en la dirección medicinal o de uso científico, queda siempre un poco relegado la agenda de los derechos de los usuarios, pero posteriormente siempre ocurre que esa otra agenda tiende a avanzar con mayor o menor dificultad, porque el uso medicinal de alguna manera como que pone en el tapete la discusión sobre los derechos de los usuarios, y muchas personas quieren consumir droga sin tener necesariamente que ir a la cárcel, y al mismo tiempo tampoco desean ser medicalizados, tampoco tienen por qué ser objeto de un trabajo, digamos, como epistemológico médico, sino que existe ese ámbito que es sagrado, que tiene que ver con los derechos, ¿no? Y es una agenda que debe avanzar, sin duda. Volviendo a las reformas, hay un motivo que se ha sumado para cambiar la política de drogas, por si no estábamos ya con urgencia, que es el resurgimiento de los psicodélicos. El estado de Oregon en Estados Unidos es el ejemplo más cercano que tenemos en cuanto a regulación. ¿Qué opinión le merece los avances en la terapia con psicodélicos, Doc? Bueno, me parece que es una consecuencia también de la regulación que estamos apoyando por la marihuana. Estas sustancias psicodélicas tienen muchos usos medicinales.
Esto se sabe desde experimentos de la década de los 60 en el mundo, y como que se está produciendo un redescubrimiento de las bondades de la psilocibina, que está en los hongos cucumelos, en los hongos psilocibe, bueno, de la ayahuasca, de la ibogaína en África y en Europa, del LSD, del MDMA, en fin. Creo que estas sustancias también se regulan con estas convenciones internacionales, de tal manera que si hay algún médico o grupo de médicos que crean que existe evidencia suficiente para su uso, yo los animo a hacerlo. Yo los animo a hacerlo. Yo mismo lo estoy haciendo, y en la conferencia de Canamérica vamos a tener una mesa de uso de enteógenos para aplicaciones de salud. Porque sabemos que hay buenos resultados con la psilocibina, por ejemplo, para las depresiones mayores, para las depresiones embotadas, para el manejo del dolor crónico también funciona bien. El MDMA o éxtasis, que tiene bastante utilidad en trastornos de estrés postraumático y también en problemas afectivos de pareja, porque hace resurgir el amor, hace resurgir la pasión, hace resurgir el deseo. La ayahuasca también está la experiencia de el profesor Jacques Mavid, por ejemplo, en Perú, que está ocupándola hace un montón de años para el tratamiento de gente que ha desarrollado consumo problemático de otras drogas, como cocaína, por ejemplo. En fin, en España, la gente que está trabajando con ibogaína, José Carlos Bouzo, los del Imperial College en Inglaterra, los de MAPS en Estados Unidos, en fin, hay un montón de gente, de grupos que está trabajando. Y yo en el horizonte veo lo mismo que está pasando con la cannabis, o sea, tarde o temprano esto lo vamos a tener que regular. Espero que sea más temprano que tarde, evidentemente, porque ya se está acumulando evidencia, la gente la está usando, y hay médicos que ya tenemos la conciencia de que esto trabaja. Entonces, está en total concordancia con las cartas internacionales, con la Convención del 61 y el 71, el que las podamos ocupar para el beneficio de las personas. Y también tenemos el alerta de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que nos dice que dentro de poco, ya con todo esto de la pandemia, va a haber mucha gente con estos trastornos, ¿no? Así que bienvenido sea en estos eventos, grandes eventos, ¿no? Como los que propone Canamérica. Hablemos ahí entonces, este cuarto encuentro americano que se viene, expertos en cannabinoides. ¿Cómo ha sido traer este evento por cuarta edición, doctor? Ha sido un trabajo muy duro. Ahí Mariela Hernández, la que más ha trabajado, creo yo, de todo el grupo. Ha sido muy duro porque fue una idea que se nos ocurrió en el 2019, 2018, con la idea de facilitar el cabildeo, ¿no? Con la idea de que en el país donde se hiciese Canamérica se pudiese colaborar con pequeños cambios políticos para que los tomadores de decisiones vieran que éramos un grupo de personas expertas, y que no éramos un grupo de marihuaneros que nos queríamos juntar ahí en la esquina con el botellón. Y así funcionó. En Perú asistió el jefe de gabinete de la ministra de Salud y anunció la reforma peruana en la conferencia de Canamérica. Fue muy importante. En Argentina asistieron los ministros de producción, los ministros de salud, gobernadores provinciales, y de alguna manera se anunciaron los cambios que venían, o la voluntad política, mejor dicho, de los cambios que trajo el gobierno de Alberto Fernández con respecto a la nueva regulación que les permite a ustedes tener clubes, tener las plantas, en fin, y a los médicos recetarlas. Y en Ecuador esperamos que sea similar. Ahora, la única excepción, esto es como dice la Biblia, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, porque en lo de Chile, en Chile nos bloquearon todas las puertas, las ventanas, las tapiaron, las cerraron, y estuvimos ahí a duras penas sobreviviendo, pero estuvo muy interesante, y Canamérica ha adquirido una notoriedad, digamos, impensada, porque la gente ha entendido que es un espacio de reunión. Nosotros tratamos de invitar a todos, este año estamos invitando a gente muy destacada. Tenemos comprometido la participación de Ethan Russo, de Lumir Janus, de Cristina Sánchez, de Jordan Tischler y de Mara Gordon, y también del profesor David Nutt,
que él es una eminencia también en estudios psicodélicos y él es un gran, digamos, referente para muchos de nosotros porque es un psiquiatra que ha entendido que la psiquiatría está equivocada respecto a sus juicios de estas sustancias. Y académico del Imperial College también. Entonces va a estar muy entretenido y además van a estar todos los referentes latinoamericanos que también nos hemos planteado como misión de que se pongan, digamos, a la altura de las circunstancias, con producción de material científico, con discursos políticos y científicos coherentes, y con un compromiso con las personas que ocupan drogas finalmente. O sea, los médicos no podemos estar ausentes del sufrimiento humano, y es muy ridículo cuando encierran a una persona por posesión o por consumo de droga, cuando este podría ser un mundo mucho mejor si las policías se dedicaran a hacer su trabajo, que es detectar el crimen verdadero, investigar los homicidios, los robos, y no andar persiguiendo a un grupo de personas que tienen unas plantitas en el jardín de su casa. Totalmente, Doc. 9, 10 y 11 de febrero se dividen, son 3 jornadas, se dividen por temáticas. ¿Cómo es la programación? Efectivamente, tenemos 9, 10 y 11. Van a haber 2 auditorios funcionando en paralelo porque tenemos un montón de speakers de todos los países, desde estamos invitando gente de Estados Unidos hasta la Argentina, pasando por Chile, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador mismo, México y Centroamérica, en fin, todos los países que han regulado y también países que están observando, los países del Caribe, por ejemplo, que están observando que ellos también quieren regular, como Aruba, Curazao, pequeños países que están observando lo que ha pasado en Colombia, en Perú, que van a querer participar. Va a haber, el primer día es como para presentar investigaciones autóctonas, investigaciones nuestras de la gente latinoamericana. Va a haber un comité académico que está formado por profesores de distintas universidades, argentinos, chilenos, mexicanos, brasileños y ecuatorianos, peruanos también. Y después el segundo y el tercer día son días de exposición, donde también esperamos que haya una feria donde estén representados sectores de la sociedad, activistas, industriales, y después vamos a tener un encuentro más privado con la gente que estamos trayendo de distintas partes del mundo para que podamos compartir ahí con ellos alguna bebida y comida. Eso un poco es la situación. Y lo que esperamos que Ecuador, con esta Canamérica, actualice su regulación, y ellos están muy interesados, están comprometidos los ministros de salud, están comprometidos algunas gentes del regulador, que es el ARCSA, y nos gustaría mucho que se hiciesen anuncios interesantes para el pueblo ecuatoriano. De una. Buenísimo. Bueno, queda mucho por saber de cannabis, Doc. ¿Sabemos poco? ¿Sabemos mucho? ¿Qué sabemos? Mira, sabemos bastante, y sabemos que hay una polémica que está por resolverse, porque hay básicamente 2 grupos de gente que está ocupando la cannabis. Uno que dicen que hay que ocupar, por ejemplo, el extracto completo de la planta para aprovechar el efecto séquito, el efecto entourage que todos conocemos, que tiene que ver con que se potencian todos los elementos cannabinoides y terpenos cuando tú ocupas la resina completa, digamos, natural, extraída de la planta sin mucho procesamiento químico. Y hay otro grupo que dice que no, que hay que ocupar las moléculas aisladas, donde ahí el principal, digamos, referente creo yo que es la industria farmacéutica. Hay algunos grupos intermedios como el doctor Lumir Janus, que está tratando de ocupar pequeñas combinaciones de cannabinoides, de 2 o 3 cannabinoides, para ver qué pasa. Y eso va a ser crucial porque eso va a definir la forma en cómo vamos a comprender la marihuana como medicamento. Y tiene connotaciones políticas muy importantes, porque si se permite el uso del extracto completo, eso va de la mano con permitir el autocultivo, el cultivo de los clubes y el consumo en el fondo de la planta en los vaporizadores. Si se avanza por el lado de la molécula aislada, eso le va a dar la preponderancia a la industria farmacéutica,
y vamos a tener que acostumbrarnos a consumir los cannabinoides aislados como si fuese cualquier otro medicamento que se vende bajo la fórmula aislada. Y eso va a obligar a los médicos, por lo tanto, a pensar la terapéutica de otra manera. Ya no con esta vieja idea de que cada enfermedad existe una molécula que la repara, sino que para el bienestar de la persona existe un conjunto de moléculas que interaccionan entre sí y que producen este efecto de bienestar en la persona, lo cual cambia la forma de entender la salud. Entonces es un cambio que se viene, que yo no sé bien cuál de las dos posiciones va a ganar. Me gustaría que ganara la visión, la primera que dije, ¿no? La visión del uso completo, la holística, porque además el mundo va hacia allá. El mundo ya no quiere estar separado en sus partes más analíticas, sino que las personas queremos estar juntas. La sociedad moderna está en crisis, yo creo que en parte por eso, ¿no? Por ese afán de poseerlo todo y denominación de origen para cada cosa que ocurre, patentes comerciales para cada cosa que se inventa. Y un egoísmo que en el fondo es eso, ¿no? El egoísmo es analítico. El egoísmo es analítico porque cuando tú quieres dividir todo en sus partes, tú lo quieres hacer para apropiarte o para sentirte representado en esa parte. Y el egoísmo es un antivalor, pues. A mí me lo enseñaron así desde chiquitito, entonces creo que debemos ser generosos y debemos aprender a compartir. Y la planta nos da eso, nos puede dar eso. Nació así, inclusive en las esquinas, ¿no? Ahí el compartir. Claro, la gente fuma marihuana en conjunto, si tú te fijas. Generalmente la gente fuma en la esquina, los grupos de jóvenes se achoclonan ahí y comparten entre todos el faso, porque eso les permite compartir y eso es lo que hace falta, pues. De una. Ahí nacen las ideas, como así habrá nacido Canamérica. Bueno, así fue. Doc, muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. A Mariela también muchas gracias. La verdad que está buenísimo. Ojalá que sigan adelante, que se multipliquen estos encuentros y que podamos resolver alguna de las situaciones de las que estuvimos charlando, ¿no? Sí, bueno, ojalá nosotros pretendemos seguir con Canamérica en la medida que nuestras fuerzas nos lo permitan y que vaya generándose también una generación de recambio de gente que se interese en impulsarlo, porque la verdad es que es bastante desgastante el trabajo, pero bueno, es necesario, importante, porque es la única forma de ir convenciendo a las autoridades políticas de que esto es serio y que es real también. Momento crucial en la historia para los que vienen. Doc, muchísimas gracias por estar. Le mando un abrazo grande y espero que sigamos en contacto para seguir charlando de estos temas muy interesantes. Con todo gusto y un saludo fraterno y cariñoso al doctor Laje, que le envío toda mi fuerza y mi cariño para que pueda resistir su camino, que lo conozco y sé que ha sido muy duro para él. Muchísimas gracias, Doc. Que estén bien. Igualmente, abrazo grande. Chao. Esta primavera 2022 te llenamos de terpenos.